Bien, buenas tardes a todos ustedes. Les saluda Marco Chunga, miembro del equipo del CIMEX, del Sistema Informático Monitoreo de Expedientes, administrado por el Ministerio de Educación por la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción. Dicho esto, extendemos el saludo del señor Luis Alberto Salazar Salazar, jefe de la OTEP. Nos estamos reuniendo para desarrollar el taller sobre el registro de información en el CIMEX. Eh, para esto nos acompañan todo el equipo del CIMEX, que es la abogada Gretel Gil, es abogada del Sistema Informático Monterrey Expediente, y el ingeniero Jair Villacrisis, que está a cargo en este momento de la parte informática de la conducción de esta sala. Bien, dicho esto, les agradecemos por su participación y les comentamos que las preguntas pueden hacerla a través del chat. El chat donde cada cierto momento vamos a compartir el registro de asistencia, que es un formulario en internet donde ustedes van a completar su información para tener ese registro que necesitamos. ¿De acuerdo? La asistencia técnica va a tener una parte donde se va a explicar el perfil de acceso al CIMEX, qué significa el CIMEX, qué información se registra en el CIMEX, las obligaciones y responsabilidades del registrador, las obligaciones y responsabilidades de las autoridades, la responsabilidad administrativa por el cumplimiento de las obligaciones y algunos análisis de casos que se van a hacer de manera teórica y también práctica. Asimismo, se va a tratar de los requisitos para solicitar y tener el acceso al CIMEX, el anexo 1, anexo 2, el acto administrativo que hay que presentar. Y luego se hará una sección más práctica donde se les mostrará cómo funciona la herramienta CIMEX y donde ustedes van a poder formular para preguntas para poder, digamos, tratar de resolver los nudos críticos que dificultan el mejor funcionamiento del CIMEX. ¿Cómo registrar una medida preventiva? ¿Qué pasa cuando no tengo el nombre de la persona que ha sido denunciada? ¿Qué pasa si el servicio RENIEC donde obtenemos los datos no funciona en ese momento? Esa va a ser la temática que vamos a abordar el día de hoy en esta asistencia técnica, en este taller. Por eso los dejo en este momento con la abogada Gretel Gil, abogada para el equipo de CIMEX que va a iniciar este taller. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente, Direcciones Regionales de Educación, Gerencias Regionales de Educación y UGELES a nivel nacional. Les saluda Gretel Gil, soy abogada del CIMEC de la oficina de OTEPA y el día de hoy estamos reunidos para la asistencia técnica sobre el uso del CIMEX. A continuación voy a compartir mis pantallas para empezar con la exposición. Si tienen alguna consulta pueden hacerla a través del chat indicando el nombre del UGEL y su pregunta. Iniciemos. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema informático de monitoreo de expedientes en cuyas siglas son el CIMEX, ¿no? Como saben, para la base legal del Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes está regulado por dos normas básicas, que es muy importante que la tengan en cuenta. La primera es la Resolución Ministerial 308-2014 Minedu, que oficializa el uso del CIMEX desde el 15 de julio del 2014. ¿No? Entonces, ¿desde cuándo funciona el CIMEX? Desde el 15 de julio del año 2014. Esa es la primera norma que tenemos que tener en cuenta en relación al CIMEX. La segunda norma que tenemos que tener en cuenta es la Resolución Ministerial 636-2018 Minedu, que es la norma que regula el uso del CIMEX. Esta norma me indica qué es el CIMEX, que se registra en ese sistema, quiénes intervienen, cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades en caso de incumplimiento. Entonces, si a mí me nombran registrador del CIMEX, ya sea de un UGEL, de una DRE o de una GRE, tengo que tener en cuenta dos normas que regulan mis funciones como registrador. La primera es la Resolución Ministerial 308-2014 y la segunda es la Resolución Ministerial 636-2018 Minedo. Pero ¿cuándo entra a tallar el CIMEX dentro de las UGELs, de las DRE y de las GRE? ¿No? Muchas veces nos indican ¿desde cuándo debo registrar en este sistema informático de monitoreo de expedientes? ¿No? Como su nombre le indica, el CIMEX es un sistema informático, es una base de datos.
¿no? Que se alimenta de la información que ustedes mismas como UGELes, DRE y GRE registran a través de los registradores de cada entidad. ¿Pero qué se registra dentro del CIMEX? Se registran las denuncias administrativas que llegan a sus comisiones y secretarías técnicas. Entonces, si tenemos en cuenta el flujograma normal de atención de una denuncia, tenemos que ingresa una denuncia, ya sea que provenga de un reporte del CICB u otro documento, ingresa la denuncia por el canal regular, que son las mesas de partes de las UGL, DRE y GRE. Una vez que ingresa la denuncia hasta a mesa de partes, ¿no? Se decide si se va a derivar ya sea a las comisiones especiales o permanentes de procesos administrativos disciplinarios para docentes o si se va a derivar a las secretarías técnicas, ¿no? Esto va a depender mucho del régimen laboral del denunciado, porque como ustedes saben, si son docentes, se van a derivar a las comisiones; si es personal administrativo o auxiliar de educación, se van a ir a las secretarías técnicas. Una vez que el expediente físico, la denuncia en físico o de manera digital, ¿no? A través de las UGELes que tienen mesas de partes digitales, llegan a las comisiones permanentes o secretarías técnicas, ¿no? Llega la denuncia. Se supone que la Secretaría Técnica y la Comisión Permanente o Comisión Especial le ponen un sello, ¿no? Donde consignan la fecha en la cual reciben, ¿no? Recibido hoy 28 de noviembre del 2024, ¿no? En la CEPAT y su firma, fecha y hora. ¿No? Una vez que la denuncia es recibida, ya sea por la Comisión Permanente o la Secretaría Técnica, recién entra a tallar el sistema informático de monitoreo de expedientes. Yo voy a tener como registrador 2 días hábiles para registrar mi denuncia administrativa en el sistema informático de monitoreo de expedientes. Si la denuncia no llega a las comisiones o las secretarías técnicas, yo no puedo registrar nada en el CIMEX. Por eso es muy importante que una vez que ha ingresado la denuncia a la UGEL, DRE o GRE, estas sean derivadas a los órganos competentes de investigación. De acuerdo a la Ley de Reforma Magisterial y la Ley del Servicio Civil, los encargados de investigar son las comisiones especiales, comisiones permanentes y las secretarías técnicas. Por eso, denuncia que ingresa a mesa de partes de la UGEL, DRE y GRE tiene que ser investigada, derivada y investigada a los órganos competentes de investigación, comisión especial o comisión permanente y secretaría técnica, quienes son los encargados de pronunciarse y, conforme a las autoridades del PAD, emitir los documentos correspondientes. Acá podemos visualizar la primera pantalla del CIMEX, ¿no? Donde están todas las etapas de este sistema. Nótese que las etapas del CIMEX están diseñadas conforme a las etapas en que avanza un expediente en físico. Tenemos la etapa primero de ingreso de expediente, cuando la denuncia recién llega a la comisión y a la secretaría técnica. Aquí voy a registrar la información de mi denuncia en sí misma. Aquí todavía no he investigado, no he hecho, no he recopilado información, todavía no se ha hecho ninguna etapa, ningún acto de investigación. Recién ha llegado mi denuncia. Posteriormente, conforme vaya investigando la comisión o la secretaría técnica, estas emiten un informe preliminar o un informe de precalificación donde recomiendan ya sea inicio de PAD o el archivo. Y para eso tenemos otra etapa, que es la etapa de informe preliminar o informe de precalificación, ¿no? Después de esto sigue la etapa de instauración e inicio de PAD, la etapa de informe final o informe de órgano instructor y la toma de decisiones donde se consigna lo que resuelve ya sea el órgano sancionador, en el caso de un PAD de la ley Servir, o lo que decide el titular de la entidad en el caso de los casos investigados contra docentes. Entonces, tenemos que el CIMEX está alineado conforme avanza un expediente físico. Por eso, si el expediente no llega a la comisión o a las secretarías técnicas, yo no puedo registrar nada. ¿Y por qué nació el CIMEX? Para que ustedes mismas, como UGELes, DRE y GRE, contabilicen cuántas denuncias administrativas por diferentes tipos de faltas llegan a sus comisiones o secretarías técnicas. Ahora nos vamos a la etapa de ingreso de expediente, que es la primera etapa. En esta etapa, como les indicaba, registramos la información de la denuncia en sí misma. ¿Y por qué hago esa distinción? Porque muchas veces registran la información, pero del documento de derivación de la denuncia. Es decir, por ejemplo, si la denuncia está relacionada con un colegio, ¿no? El director del colegio remite esta denuncia a la UGEL a través de un oficio y consignan la información del oficio, ¿no? Pero acá lo que se va a registrar es la información de la denuncia en sí misma. Voy a registrar, uno, el expediente mediante el cual
ingresó a la UGEL, voy a registrar si proviene de un informe de control o no, voy a registrar el hecho denunciado. En este ejemplo tenemos un hecho de violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo. Pero en el CIMEC no solo se registran hechos de violencia sexual, sino se registran hechos de diferentes faltas administrativas: abandono de cargo, faltas injustificadas, abuso de autoridad, etcétera. En este caso hemos puesto un ejemplo de violencia sexual en contra del estudiante, porque a veces piensan que en el CIMEX solamente se registra violencia sexual. No, se registran todo tipo de faltas administrativas de acuerdo a las denuncias que llegan a las comisiones o secretarías técnicas. Pero estamos en este año hemos puesto énfasis en relación a las denuncias de violencia sexual por la delicadeza del asunto. Ahora con signos, si es un tipo de si tengo un hecho de violencia sexual, voy a escoger la subcategoría específica, voy a indicar el número de encausados, voy a indicar el documento que ingresó a la comisión, que generalmente es el documento de derivación, el documento que dirige el director del colegio al director de la UGEL. Voy a registrar el tipo de documento, la fecha de los hechos y la fecha de ingreso a la comisión. Esta es la fecha en la cual ingresa la denuncia, ya sea a la comisión permanente o especial o a la secretaría técnica. El área remitente, la información del denunciante, si es que la tuviera, el nombre de la DRE, del UGEL, entidad, que es el nombre del colegio, a dónde ha sido derivada, de repente a la comisión especial, comisión permanente o secretaría técnica, alguna observación que quiera indicar. Y también voy a consignar el DNI del denunciado. En los casos de violencia sexual, cuando yo consigno el DNI del denunciado, automáticamente se valida con RENIEC y se llenan los campos como su nombre. Asimismo, si la denuncia ha llegado con medida preventiva, también puedo registrarla en esta etapa. Generalmente, cuando son casos del protocolo 5, que es violencia sexual en contra de estudiante por parte de profesor o personal administrativo, de acuerdo a los protocolos de convivencia escolar, se tiene que realizar la denuncia, se tiene que hacer la medida de separación preventiva y la comunicación al UGEL. Entonces, lo ideal o lo regular sería que cuando llega la denuncia a la UGEL, también llegue con su medida de separación preventiva, ¿no? Porque eso es de acuerdo a norma. Ahora, cuando tenemos un hecho de violencia, como indicaba, cuando tenemos la categoría de violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo, se aperturan 4 subcategorías más, que es hostigamiento y acoso sexual, tocamientos indebidos, violencia sexual o violencia con fines sexuales a través de medios tecnológicos. En este punto quiero recalcar que es muy importante que verifiquen cuántas categorías hay en el campo de hecho denunciado a fin de que escojan la categoría que más se ajuste a su denuncia, porque tenemos casos de violencia sexual en contra del estudiante que son registradas como otros hechos. Y al momento de ustedes bajen un reporte de la cantidad de denuncias que tienen en su GEL, por ejemplo, que le pidan a la UGEL 20, dime cuántas denuncias tienes por violencia sexual en contra del estudiante por parte de profesor o personal administrativo y cuáles son sus estados. Entonces, el registrador de la UGEL 20 va a ingresar al CIMEX, va a bajar un reporte, que es un reporte en Excel, y al momento de hacer el filtrado y escoja esta categoría, ¿no? Esta opción, violencia sexual en contra del estudiante, las denuncias que han sido registradas como otros hechos no van a aparecer. Por eso es muy importante. Si yo soy registrador del CIMEX, tengo que registrar la información de la denuncia en sí misma, verifico, escojo, visualizo cuántas categorías hay en este campo y escojo la opción que más se ajuste. Eviten registrar denuncias administrativas en el campo de otros hechos, porque al momento de hacer los filtrados por el tipo de hecho no van a aparecer. Por eso es muy importante, una vez más reitero, que revisen todas las categorías que hay en el campo hecho denunciado. Como les indicaba, el CIMEX está diseñado conforme a las etapas en que va avanzando un expediente en físico. Si la comisión emite su informe preliminar, lo registro en el CIMEX. Si posteriormente se emite un inicio de PAT, también lo registro en el CIMEX. Entonces, ¿qué información tenemos que registrar en el CIMEX? Tenemos que registrar, uno, las denuncias administrativas cuando llegan a las comisiones o secretarías técnicas y posteriormente tengo que actualizar la información de esos expedientes.
ya sea cuando se emita un informe preliminar, un informe de precalificación, un inicio, un informe preliminar, hasta la toma de decisiones. De tal forma que cuando yo revise ese expediente en el CIMEX, refleje el estado en el cual se encuentra el expediente en físico. El CIMEX es un espejo de lo que hay en el expediente en físico. Entonces, si nosotros vamos al UGEL 20 y revisamos el expediente 14-2024 y en el CIMEX este expediente aparece como informe preliminar, cuando yo hago la búsqueda del expediente físico en UGEL 20 me tiene que aparecer que ese expediente está hasta ahora en informe preliminar. Hasta ahora se ha emitido el informe preliminar que ha sido debidamente notificado. Como les indicaba, en el hecho denunciado, cuando es un tema de violencia sexual en contra del estudiante, hay 4 subcategorías más. Entonces hay que escoger la subcategoría que más se acomode a los hechos denunciados, que sea acorde con los hechos denunciados. Yo no puedo registrar un hecho de violencia sexual en contra del estudiante y en la denuncia me narran un hecho de violación, pero yo escojo la categoría tocamientos indebidos. No, tengo que escoger la subcategoría correcta. Ahora, ¿qué debo tener en cuenta cuando registro, por ejemplo, casos de violencia sexual? Como les indicaba, en el CIMEC no solamente se registran casos de violencia sexual, sino registramos casos de violencia física, de violencia psicológica, abuso de autoridad, pero siempre ponemos más énfasis en los temas de violencia sexual, ¿no? ¿Y qué debo tener en cuenta al momento que registro un hecho de violencia sexual? Que son los mismos criterios que debería tener en cuenta cuando yo registro cualquier tipo de denuncia administrativa. Primero, tengo que tener en cuenta que debo registrar la fecha correcta de los hechos, conforme a lo que me indica la denuncia. Dos, tengo que ingresar la fecha correcta de recepción por parte de la comisión o secretaría técnica. Si la comisión lo recibe el 28 de noviembre del 2024, yo no puedo consignar otra fecha. Para eso yo tengo que revisar los sellos de recepción que tiene esa denuncia. Asimismo, si tengo un hecho de violencia sexual, tengo que escoger la subcategoría correcta. Si la denuncia administrativa ha llegado con una medida de separación preventiva, también tengo que registrarla. Y en los temas de violencia sexual necesariamente se registra el DNI del denunciado. Cuando yo digito el DNI del denunciado, automáticamente se valida con RENEC y automáticamente se llenan los demás campos, como el nombre del denunciado. Ahora, ¿qué debe registrar cada UGEL, cada DRE o cada AGRE? Si como UGEL yo tengo comisión permanente y secretaría técnica, se registran todas las denuncias que llegan a mi comisión permanente y secretaría técnica. Si como UGEL solamente tengo secretaría técnica, perdón, comisión permanente, porque los temas de personal administrativo los ve la DRE, porque es ejecutora, solamente voy a registrar el tema de las denuncias que llegan a la comisión permanente y la DRE. Como tiene competencia para investigar ese tipo de personal administrativo, va a ser quien registre las denuncias contra personal administrativo que es competencia de su GEL, ¿no? De la jurisdicción de su GEL. Porque muchas veces nos consultan, yo soy UGEL 20 y yo solamente, por ejemplo, soy UGEL operativa y solamente tengo competencia para tener comisión permanente, no tengo competencia para tener secretaría técnica. Por eso yo derivo mis casos a la DRE, por ejemplo, la DRE 20, ¿no? Entonces, como UGEL 20 solamente vas a registrar los casos que lleguen a tu comisión permanente y la DRE 20 va a registrar los casos contra personal administrativo porque la Secretaría Técnica de la DRE 20 va a ser la encargada de investigar esos casos. Ahora, ¿cuáles son los perfiles que intervienen en el uso del CIMEX? Son 3 perfiles. El primero, que es el principal, es el registrador del CIMEX. Cada UGEL, cada DRE y cada GRE a nivel nacional debe tener su registrador del CIMEX. No puede haber periodos sin que tengan registrador, porque todos los días llegan denuncias administrativas a las UGELs, que son derivadas a sus comisiones permanentes especiales y secretarías técnicas. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir para tener registrador en mi entidad? El titular de la entidad, ya sea el director del UGEL o el director de la DRE, tiene que emitir un acto administrativo mediante el cual designa a la persona que va a cumplir las tareas de registrador del CIMEX. El registrador del CIMEX puede ser cualquier trabajador de la entidad. Para eso necesariamente debe tener vínculo laboral con la entidad, no puede ser un tercero, un locador. Debe tener vínculo laboral con la entidad y puede ser cualquier trabajador que en adición a sus funciones va a asumir esta labor. Una vez que se designa mediante un acto administrativo al registrador de la entidad,
tengo que solicitar el alta de este usuario, el acceso de este usuario al sistema a través de un oficio remitido al OTEPA con el anexo 1 y el anexo 2 de la resolución ministerial 636-2018 Minedo. Una vez que le dan el acceso al CIMEX a una persona para que haga las labores de registrador, debe cumplir con la primera tarea, registrar las denuncias administrativas dentro del plazo de los 2 días hábiles. Y 2, mantener actualizada la información de estas denuncias administrativas en el sistema. ¿Qué pasa si como registrador no cumplo mis funciones? La norma técnica indica que genera incumplimiento, genera responsabilidad administrativa disciplinaria. Por eso, si yo soy nombrado registrador del CIMEC de mi entidad, tengo que revisar la resolución ministerial 636-2018 y ver cuáles son mis funciones como registrador, a fin que las internalice y las cumpla cabalmente. El segundo perfil es el de administrador, que recae en la figura del titular del UGEL. ¿Cuáles son las funciones del titular del UGEL? 1, designar al registrador CIMEC de su entidad. 2, verificar que el registrador CIMEC de la entidad cumpla con sus funciones. También tiene que supervisar que la cantidad de denuncias que están en el CIMEX sea acorde con la cantidad de denuncias que tienen sus comisiones o secretarías técnicas. Por ejemplo, si yo soy director de UGEL 20, verifico cuántas denuncias tiene mi comisión permanente. Tiene 20. Entonces, cuando yo superviso el CIMEX, bajo mi reporte, tienen que haber 20 denuncias a cargo de la comisión permanente. Asimismo, verificar que el registrador tenga actualizados los estados de los expedientes. El tercer perfil es el de administrador regional, que recae en la figura del titular de la Dirección Regional de Educación o Gerencia Regional de Educación. Tiene funciones similares al director del UGEL, como son: 1, designar al registrador CIMEX de su entidad a través de un acto administrativo. También tiene que verificar que el registrador CIMEX de la DREOGRE cumpla con sus funciones. Verificar también que la cantidad de denuncias que están que han sido registradas en el CIMEX a cargo de las comisiones especiales y secretarías técnicas sea acorde con la cantidad de expedientes que tienen estos órganos de investigación. Y verificar también que las UGELes bajo su cargo cumplan con las funciones establecidas relacionadas al CIMEX. Repito nuevamente, no puede haber periodos en los cuales las UGELes y las DRE no cuenten con registrador CIMEX, debido a que el registrador del CIMEX puede ser cualquier persona de la entidad que en adición a sus funciones va a ejercer estas labores. Entonces, si yo a la persona que le he designado como registrador del CIMEX sé que sus funciones van a cesar el 28 de noviembre del 2024, yo ya tengo que tener de manera anticipada la persona que ya va a asumir esta labor a fin de que no haya periodos muertos sin que mi entidad no tenga registro de CIMEX y no cumpla con registrar dentro de los 2 días hábiles las denuncias administrativas en este sistema informático. Recuerden que el CIMEX se alimenta, ustedes mismos alimentan la información del CIMEX, ¿no? Porque ustedes mismos son los que reciben las denuncias, sus órganos de investigación son los que toman las decisiones respecto a estos casos, ¿no? Y ustedes deciden conforme va avanzando el trámite de un expediente, ¿no? En relación a los plazos establecidos legalmente. Por eso es importante que tengan actualizado el sistema informático de monitoreo de expedientes, porque cuando les pidan información a ustedes, se supone que la información que ustedes han registrado en el CIMEX es veraz. Ahora, les quiero comentar de un caso. Anteriormente se sancionó a un director de UGEL por no haber emitido el acto administrativo de designación del registrador de su entidad, ¿no? El director fue sancionado con cese temporal y posteriormente apeló al Tribunal del Servicio Civil. ¿Y qué nos dijo Servir en relación a este caso? Al director del UGEL se le sancionó por incumplimiento del deber de responsabilidad estipulado en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, y se indicó que no había cumplido cabalmente con su función de director del UGEL que estaba establecida en su manual de organización de funciones. ¿Por qué? Porque no había cumplido con el numeral 9.1 de la Resolución Ministerial 636-2018 Minedu, que estipula
que como director de UGEL tiene que emitir el acto administrativo mediante el cual designa al servidor o servidores que van a realizar la función de registrador en adición a sus funciones. Hasta aquí hemos terminado con la parte teórica de la exposición. Voy a darle pase al especialista Marco Chunga y recuerden que sus consultas las pueden realizar por el chat. Gracias. Bien, lo primero que voy a comentarles es algo que ustedes ya saben, es cómo se accede al CIMEX. Eh, Voy a entrar a w3perueduca.pe, voy a registrar mi usuario con el cual fui acreditado. Para estar acreditado, el titular de la entidad designó a la persona que es encargada del registro de la información en el CIMEX. Para esto ha enviado el oficio al Ministerio de Educación acompañado de compromiso de confidencialidad, que es un documento que nos permite a nosotros y les recuerda a los que tienen acceso al CIMEX que los datos que están siendo almacenados en el CIMEX son de procesos disciplinarios y son reservados, que no se puede estar divulgando. Es decir, todo el que entra al CIMEX ha sido designado por dirección por el titular de la entidad y ha firmado el compromiso de confidencialidad en el tratamiento de datos personales. Es decir, saben que esa información no la deberían compartir con nadie. ¿De acuerdo? Voy a poner el usuario con el que voy a acceder y lógicamente la contraseña. Cuando logre acceder al portal, simplemente en la línea de dirección después del punto PE, registro CIMEX. Si es la primera vez que yo ingreso al aplicativo, lo que me va a aparecer es que seleccione la DRE y la UGEL, siempre y cuando yo sea un registrador de una UGEL. Si a mí me han designado como registrador en una gerencia regional de educación o en una dirección regional de educación, solo me va a aparecer la opción de seleccionar a cuál dirección regional o gerencia regional represento. ¿De acuerdo? En este caso voy a escoger una UGEL, una DRE La Libertad, y en La Libertad voy a escoger una UGEL que no existe para casos de la asistencia y que podamos ver cómo funciona el CIMEX. Porque no puedo entrar a ninguna UGEL y modificar o ingresar datos que no pertenezcan allí. La UGEL Trujillo no existe, así que es una UGEL que la usamos para, digamos, hacer una simulación y poder trabajar de manera pedagógica, llamémoslo así. Entonces, esta es la pantalla del CIMEX. Justo Grete les comentaba que la pantalla del CIMEX es un reflejo de la información que ustedes tienen allí. Es por esto que aquí no me aparece absolutamente nada porque no hay ningún caso registrado. También la abogada Grete les comentaba que aquí viene el reflejo de cuáles son las etapas del proceso disciplinario. El ingreso del expediente con la información que tenemos que registrar. Son solamente datos, no hay que cargar información, no hay que cargar ningún tipo de evidencia, son solamente datos. El informe preliminar, también son datos que tengo que ingresar. La etapa de instauración o inicio, normalmente encuentran dos nombres porque el CIMEX está desarrollado pensando en la lógica de la comisión de docentes, pero también se usa para la Secretaría Técnica de Servir, por lo cual en la comisión de docentes se le dice, por ejemplo, a esta etapa como instauración, mientras que en la ley de servir se le conoce como inicio. Es por eso que vemos dos nombres aquí. Luego de la instauración de inicio, si se ha aperturado o se ha iniciado el proceso, sale el informe final o informe del órgano instructor. Si esto ya se registró, se puede registrar la toma de decisión que viene a ser si se sancionó o no se sanciona a la persona. Luego viene una etapa de recursos administrativos, que es básicamente la etapa donde yo registro cuál es la decisión final del recurso administrativo que presentó el administrado. Y lógicamente aquí en recursos administrativos solamente voy a poder ver los expedientes que tienen una sanción, es decir, los expedientes que han llegado hasta una toma de decisión. Si no tiene toma de decisión, no podría tener un recurso administrativo elevado. Tengo la opción de reportes y los expedientes ICB. ¿De acuerdo? Voy a hacer la simulación del registro de un expediente para atacar algunas problemáticas que podamos tener dentro del CIMEX y para ver algunas utilidades que podemos tener.
Como ustedes ven, en mis expedientes no aparece ningún registro aquí. Yo voy a registrar un expediente como si recién ingresara a la comisión. Voy a poner el número del expediente, voy a poner la fecha, el año del expediente, 2024. La opción de retrotraído se usa si este es el proceso que se está registrando porque tiene una orden de retrotraer, ya sea de servir o del órgano superior. Si la denuncia fuera producto de un informe de control, debo de activar la opción de informe de control y definir o registrar cuál es el informe de control que da pie o sustento a este expediente o a esta denuncia. ¿Listo? Luego viene una opción que dice buscar en CICB. Esta opción de buscar en CICB está hecha básicamente para buscar si hay un registro coincidente con la información que yo voy a poner aquí, con algún caso del CICB para los casos de violencia sexual en contra del estudiante. La integración de datos entre el CIMEX y el CICB es únicamente en hechos de violencia sexual en contra del estudiante. No se relacionan a nivel de sistema ni por violencia sexual, violencia física, ni violencia psicológica, mucho menos por bullying. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo terminar de registrar la información y luego hacerle clic a buscar. Si CIMEX se encuentra en la relación que tiene con CICB un expediente relacionado de acuerdo a la fecha de los hechos, de acuerdo al DNI del agresor y de acuerdo al hecho enunciado y en la fecha que ingresó a la comisión, automáticamente te va a sacar una pantallita diciéndote, este caso se parece al caso que está registrado en el en el CICB. Si no hubiera ninguna coincidencia, simplemente te va a decir, no se encontró. No hay coincidencias. ¿De acuerdo? Si hay coincidencias, sí lo va a mostrar. Si no, no lo va a mostrar. Luego tengo que poner el DNI del abogado a cargo del expediente en la Comisión de Procesos Disciplinarios. Yo voy a poner mi DNI, no tengo el privilegio ni tengo la carrera de Derecho, voy a poner mi DNI y voy a presionar Enter. Cuando yo presione Enter, lo único que va a pasar es que CIMEX va a buscar este DNI en la base de datos de RENIEC. Si hubiera algún problema en RENIEC, si hubiera algún problema en la base de datos de RENIEC, es el único caso en el que el CIMEX fallaría. Digamos, la máquina del servicio RENIEC está apagada y no tiene cómo conectarse. ¿Cuál es el otro problema que se ha presentado y que estamos viendo a través de la casuística que nos mandan al correo de consulta Siemens? Que a veces ponemos el DNI de una persona que ya falleció, sobre todo en los denunciados. Cuando yo ponga el DNI de una persona denunciada, Siemens me va a decir la persona ya falleció y no te va a dejar registrar nada porque ya no podemos realizar registros administrativos de esa persona que ya falleció. ¿Cuál es el otro que nos están diciendo que es un problema, pero en realidad no es un problema? Ponemos el DNI de un menor de edad. Si ponemos el DNI de un menor de edad, me va a salir aquí la pantalla y me va a decir es un menor de edad. Y como es menor de edad, no se pueden mostrar los datos. Son las dos posibilidades o tres posibilidades que podemos tener incidencias que en realidad no son errores. Uno es porque está fallecido, el otro porque es un menor de edad y el otro es porque el servicio de RENIEC puede estar apagado. Podría haber un cuarto, ahorita que se me ha escapado, que los servicios del Ministerio de Educación estén apagados. Y en ese caso ni siquiera el CIMEX funcionaría. Entonces, luego viene el documento de ingreso a la comisión, como bien lo explicaba Gretel, es con qué documento te han dado el expediente, cómo te lo han derivado, con un memo, con un oficio, con una hoja de ruta. Si ese documento con el que te lo derivaron no aparece aquí, tendré que poner otro documento. Y si el documento con el que te lo han derivado no tiene número, se recomienda poner el mismo número del expediente. ¿De acuerdo? Luego viene fecha de los hechos. ¿De acuerdo? Aquí hay que registrar la fecha que nos dieron en los hechos. También hay una consulta por ahí que he visto, ¿y qué pasa si no tengo la fecha de los hechos? O sea, tenemos que buscar, coordinar, conversar con la persona que hace la denuncia, porque tiene que darnos la mayor cantidad de datos posibles.
y tenemos que encontrar una fecha. Es como decir que en los hechos de violencia sexual no vamos a tener el DNI o el nombre y el apellido de la persona agresora. En los hechos de violencia sexual por protocolos debemos de tenerlos plenamente identificados. Luego tenemos la fecha de ingreso a la comisión. Esta es la fecha en la cual ustedes reciben el expediente. Puede ser en físico o puede ser en virtual. ¿Cuándo es en físico? ¿Cuándo es virtual? Nosotros tenemos muchas entidades que no tienen aún o no usan aún los sistemas de trámite comentario al 100%. Y entonces todavía tenemos el expediente en físico. Entonces, cuando te dan el expediente en físico, tú lo recibes en la comisión, le pones un sello, pones la fecha y la hora y dices, ya lo recibí. Esa fecha en que tú lo recibiste es la que va ahí. Cuando tenemos un sistema de trámite comentario, sea cual fuere, en el sistema de trámite comentario sale la fecha en la que tú recibes ese expediente. Esa es la fecha que va aquí. ¿De acuerdo? El área remitente, quien te dio el expediente, el denunciante. También nos han llamado y nos han dicho, no tengo el DNI del denunciante. El DNI del denunciante no es un dato obligatorio en el CIMEX. Si lo tengo, lo pongo. Si no lo tengo, no es obligatorio. Yo lo voy a dejar vacío. Tipo de falta, falta administrativa o infracción ética. Y el hecho denunciado. Solo en los casos de violencia sexual en contra del estudiante, que es lo que más nos preocupa a ustedes y a nosotros, siempre debo de tener plenamente identificado al agresor. Cuando yo pongo violencia sexual en contra del estudiante, me salen las 4 subtipificaciones que ya les comentaba la abogada Gretel Gil. Y si ustedes revisan esto que está aquí, estas son las mismas opciones que usa el CICB. Por la integración de datos, usamos un estándar con CICB. Entonces, yo pongo el hecho enunciado y noten que aquí yo no puedo seleccionar que no está identificado, porque es un hecho de violencia sexual. Insisto, solo en el CIMEX, en los hechos de violencia sexual, te va a exigir que pongas el DNI de la persona. ¿Cuántos son los encausados? Voy a poner uno y aquí me va a exigir poner el DNI. Si yo cambio el hecho denunciado, voy a poner faltas injustificadas en centro de labores, que vendría a ser un abandono de cargo, ¿ya? Y no lo tengo identificado, noten que sí puedo poner no aquí, porque no es violencia sexual. Es decir, si yo pongo no, es decir, no tengo el DNI de la persona, yo puedo registrar el caso. Puedo poner acá que se llama José Salas, o podría poner, no sé, no tengo ni el nombre ni el DNI, podría poner auxiliar de ciencias, por decir algo, podría poner personal de limpieza, no sé. O sea, puedo registrar un caso en el CIMEX sin tener el DNI, siempre y cuando no sea violencia sexual en contra del estudiante. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo el DNI de la persona? ¿Ya? Y pongo el DNI de la persona. Yo tengo aquí un DNI para mostrarles algo. Cuando yo pongo un DNI aquí de alguien, de verdad, no puedo copiarlo. 1043.5, 1043.5, vamos a escribirlo. 1043.5, 921. 921. Cuando yo pongo un DNI y presiono Enter para que haga la búsqueda de ese DNI en la base de datos de RENIEC, me puede generar dos resultados. Me puede mostrar los datos correspondientes a ese DNI y adicional a eso, me puede mostrar un listado que le llamamos el historial de denuncias. ¿Qué es lo que ha aparecido ahorita? El DNI que yo he puesto aquí, o el propietario de este DNI que he puesto aquí, tiene 1, 2, 3, 4, 5 denuncias ya registradas en el CIMEX. Ojo que yo estoy aquí en un UGEL que no existe, en el UGEL Trujillo. Y estas denuncias son de una persona que trabaja en el UGEL 2 en Lima Metropolitana. ¿Por qué he puesto este caso? Porque a veces nos han dicho, bueno, el CIMEX no me sirve para saber si la persona tiene denuncias o no tiene denuncias. CIMEX te permite que cuando tú pongas el DNI de esa persona,
pueda buscar en su base de datos ese DNI y mostrarle todas las denuncias que tiene registradas en el CIMEX. Lógicamente, si el UGEL 2 no hubiera registrado estas denuncias aquí, no aparecería nada. Pero como sí las tiene registradas, sí las tenemos allí. También es bueno decir que esta parte del CIMEX no fue hecha para hacer un cotejo y búsqueda de denuncias de personas, pero la funcionalidad que tiene permite usarlo para eso. Teniendo ese historial de denuncia, yo puedo saber a qué persona tengo que procesar. ¿De acuerdo? Recuerden que estamos en faltas injustificadas. Si yo pusiera violencia sexual, me va a obligar a poner el DNI. Luego pongo la entidad donde trabaja esta persona agresora. Lógicamente aquí no me va a aparecer nada porque esta UGEL Trujillo no existe y no tiene colegios relacionados en Escale. Los colegios que aparecen aquí en cada uno de los plataformas CIMES que ustedes ingresan, viene de Escale. Es decir, si aquí estuviera en la UGEL 3 de Lima Metropolitana, aquí me aparecerían 20 colegios de la UGEL 3. Pero la UGEL 3 tiene como 500 colegios. Pero si el colegio se llama Miguel Grau, bastaría con yo poner Miguel Grau aquí y en esa UGEL me comenzarían a aparecer los colegios que tengan el nombre Miguel Grau. Y podría tener esa referencia para seleccionar de mejor manera. ¿Qué pasa si la denuncia es contra alguien que no trabaja en una institución educativa, sino trabaja en la UGEL? Y la UGEL no aparece en este listado. Para eso voy a la opción de otra entidad y escribo dónde trabaja esta persona. Por ejemplo, trabaja en la UGEL Trujillo. Y ya tengo registrado que este señor que cometió este hecho pertenece a la UGEL Trujillo. Viene la comisión en cuales está siendo procesada esta persona, ¿no? Aquí aparecen todas las comisiones, algunas comisiones que ya no deberían de aparecer y estamos trabajando del ministerio para sacarlas y que al sacarlas no afecte a los registros que estén relacionados allí. En este caso no voy a poner nada. Si yo tengo toda la información registrada en esta pantalla y yo le pongo guardar, lógicamente que para guardar tengo que ponerle yo he leído los términos y condiciones que están aquí, los voy a activar para que ustedes los puedan ver un ratito. Aquí están los términos y condiciones de la protección de datos personales. Aquí también les está haciendo recordar que la información que tenemos aquí son datos protegidos por la ley de protección de datos personales y las consecuencias que podría tener. ¿De acuerdo? Si yo grabo y pongo aceptar, CIMEX me va a decir cuáles son los errores que hemos tenido. Primero me dice, debo buscar en CIMEX y se ve, que lo único que me faltó fue hacerle clic aquí. Y me dice, no se detectó ningún caso. ¿Por qué no se detectó? Porque primero es un caso de faltas injustificadas y no es un caso de violencia sexual. Si hubiera empezado por ahí poniendo violencia sexual, hubiera cotejado la fecha de los hechos y la fecha de ingreso a la convención. Y si hubiera algún registro en el CICB coherente con esos datos, te hubiera mostrado la información y ya lo hubiera relacionado. También me está diciendo que cometí un error en la comisión que la comisión porque es un dato obligatorio y yo no he puesto nada. Es decir, si yo me equivocara en algo aquí, CIMEX en esta sección me diría qué pasó. Yo voy a poner aquí comisión permanente, voy a aceptar los términos y voy a guardar. Y ahora, como ya completé todo, me dice los datos se guardaron satisfactoriamente. Y aquí me muestra la información de ese expediente. Estos 27 días indica que desde que ingresó el expediente o desde que recepcionó el expediente la Comisión de Procesos Disciplinarios han pasado 27 días. Y como ven ustedes en esta pantalla de resumen, me dice que tengo un expediente, solo un expediente y que está en estado ingresado, que es este. ¿Puedo registrar en instauración este expediente? No voy a poder porque el expediente, como recién está en etapa de ingresado, para poder registrarlo en esta oración, debo yo antes haberle registrado el informe preliminar. Es decir, si yo busco ese expediente aquí no lo muestra, pero si yo lo busco aquí, sí lo va a mostrar porque el expediente está en estado de ingresado. Bueno, entonces, cuando yo seleccione, me va a aparecer la información de ese expediente para yo estar seguro de que ese es el expediente al que le quiero registrar el informe preliminar. Entonces, cuando yo ya lo tengo, en esta etapa de informe preliminar, es una etapa
bastante importante para mejorar la información que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque quizás esta persona, cuando llegó la denuncia, pusieron faltas injustificadas al centro de labores porque fue como llegó la denuncia. Pero en el análisis que ustedes hacen, en la investigación que ustedes hacen, resultó que era otro hecho el denunciado. O resultó que ustedes lo van a procesar por otro hecho, no por esto que está ahí. Entonces, en esta etapa del informe preliminar es la última etapa donde ustedes pueden seleccionar el hecho denunciado que debe de ser, porque quién mejor que ustedes, después del análisis que han hecho, puedan clasificar esta denuncia. Recuerden que esta actualización del hecho denunciado solamente se puede hacer hasta la etapa de informe preliminar. Igual acá, si yo pongo violencia sexual, ya me pide cuál es la subclasificación. Voy a cambiar la violencia sexual y voy a poner hostigamiento y acoso. Puedo actualizar el DNI de la persona encargada del proceso disciplinario. Si es otra persona, yo puedo poner su DNI, voy a poner cualquier otro DNI para ver qué puede pasar. Por ejemplo, ahí estoy poniendo 3, 6, 8 números. Voy a poner aceptar, estoy poniendo números al azar para ver qué está pasando. ¿Ya? Y automáticamente me va a mostrar el dato. Si el DNI no existe, también me lo va a decir el DNI. Ahorita tenemos un problema de sobresaturación acá en el propio Ministerio de las Líneas, por eso está así un poco lento. Normalmente es un poco más rápido. Y por el tema del navegador, ¿no? Yo estoy usando el navegador Edge. Lo recomendable para funcionar el CIMEX en toda digamos, su performance es usar el Google Chrome. Entonces, en este caso sí existe este DNI y es de esta persona. Pongo el número del informe preliminar, el año de ese informe preliminar, la fecha de derivación, digamos 7 de noviembre, que fue interno, me envió, luego estoy enviando a dirección para que saquen la resolución porque es una comisión de docentes, y le voy a decir que sí voy a instaurar. Voy a decir que sí estoy recomendando instaurar solamente para ver el tema de la medida preventiva. Está por aquí. Como este es un hecho de violencia sexual, debería de tener la aplicación de la medida preventiva. Entonces, yo voy a seleccionar el cargo de la persona, del denunciado, es un profesor, que es profesor nombrado, que su oficina es la institución educativa, y voy a definir la medida preventiva. En la medida preventiva pongo si se aplicó o no se aplicó. No debería existir el no, porque para los temas de violencia sexual debemos de aplicar la medida preventiva. Y eso es una opinión hasta cierto punto personal, poner sí o no. Por lo general deberíamos poner sí, poner el tipo de medida preventiva, el documento que amerita, que acredite esa medida preventiva, el número de la medida preventiva y la fecha de esa medida preventiva. ¿De acuerdo? Yo pongo la fecha de esa medida preventiva y aquí les voy comentando algo. Eh, yo sé que ustedes ya están trabajando con el tema de la ley 29988 y las medidas preventivas, creo que hasta el año pasado o antepasado en su mayoría, salían solamente haciendo alusión o invocando a la ley de reforma magisterial. Pero ahora desde el Ministerio de Educación, desde los gobiernos regionales y las UGELES, se está pidiendo que las medidas preventivas salgan también en el marco de la ley 29944, ¿ya? Que es algo que no está reflejado en el CIMEX porque no estaba mapeado en el CIMEX, el CIMEX es del 2014. Entonces, para el ministerio es importante, para el ministerio, para los gobiernos regionales a través de su DREGRE y para los UGELES, es importante que la medida preventiva se aplique en esos dos marcos de la ley según el régimen laboral de la persona. Si es un docente, que la medida preventiva sea en la 2944 o la ley de subcontratación y la ley de la 2988. En el caso que sea un CAS, también en la ley que le corresponde al CAS y la 2988. Y sería interesante que en las observaciones se especifique que la medida preventiva fue en el marco de la ley 29988 y, digamos, en este caso de la 29944. O sea, sería interesante como para tener una huella de que ya estamos aplicando
De repente, de mucho más tiempo atrás, algunos, y algunos las están empezando a aplicar en el marco de estas dos leyes. Perdón, aquí es 29, puse 19. ¿De acuerdo? Luego hay que poner si se recomienda instaurar o no. Si yo pongo no, me pregunta como conocimiento si están pidiendo no instaurar por prescripción por inhibición, y si se pide instaurar, te pide cuál es el marco de la instauración. En este caso, ley de la reforma magisterial, la tipificación donde yo tengo que escoger el artículo del inciso correspondiente a la infracción administrativa, a la falta administrativa que yo he podido encontrar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? En este caso, solo por prueba, podrían escoger dos tipificaciones. Sabemos que no escogemos dos, pero aquí hay dos. Luego hay una opción que pide PCM, pero que no se está usando mucho porque no piden información de eso, es indicar si es un caso de corrupción o no. Este es un caso de violencia sexual, no podría ser un caso de corrupción. Si yo tengo esa información debidamente registrada, le pongo guardar y aceptar. Si todo está bien y los datos se guardan, lo único que va a pasar es que la información se va a guardar, el estado del expediente va a cambiar al informe preliminar y aquí en la estadística de esta información me va a aparecer que ya tengo solo un expediente, pero que ya no está en estado de ingresado, sino que está en estado de informe preliminar. Si tenemos, si entendemos la lógica del CIMEX, es muy sencillo el registro. O sea, es muy sencillo el registro teniendo toda la información. Lógicamente tiene sus dificultades cuando no tienes acceso a esa información. Pero la lógica del registro es la misma. Si yo aprendí a hacer el informe preliminar, todo lo demás son iguales. Porque el CIMEX escala la información de la etapa que tengo antes de esto. Si yo voy a instauración, lógicamente voy a encontrar el informe preliminar ya listo. Me sale la pantalla del informe preliminar, ¿de acuerdo? Ya no puedo cambiar aquí el hecho enunciado. Recuerden que les comenté que el hecho enunciado solamente se podía cambiar hasta el informe preliminar. Viene el abogado asignado que puede cambiar según, o la persona encargada del expediente que puede cambiar según la asignación del expediente, ¿no? El documento que acredita la instauración, que debe ser una resolución, cuál es el número de la resolución y cuál es la fecha de la resolución. CIMEX no te deja marcar fechas anteriores al documento de la etapa anterior, por un tema de orden cronológico, ¿no? Voy a instaurar y debo de reconfirmar la información que yo ya había registrado en la etapa anterior. Y aquí voy a cometer no un error, sino voy a grabar esto adrede para que ustedes puedan ver un error que les está pasando a muchos y que a veces nos llaman para solucionarlo. Yo voy a grabar el expediente así como está. Yo ya le puse aperturar y reconfirmé toda la información que tengo aquí. Y lo voy a grabar y el CIMEX me va a permitir grabar el expediente. Como ven, ya está instaurado. Como ven, ya en informe preliminar me aparece 0 porque el expediente ya pasó a instaurado. ¿De acuerdo? Entonces, yo como usuario digo, yo ya lo instauré, voy a registrar el informe final porque ya apareció el informe final. Voy al informe final y encuentro que no aparece el expediente por más que yo active aquí. ¿Por qué no aparece el expediente? Porque el CIMEX te pide que para tú puedas registrar el informe preliminar, dos condiciones: que esté registrada la instauración y que esté notificada la resolución de apertura o de inicio. Es por eso que como yo no he registrado la fecha de notificación, es por eso que no me aparece el expediente aquí. Entonces yo voy a regresar a instauración y voy a ver ese mismo expediente. Y me voy a dar cuenta que en la etapa de instauración, donde aparecen los datos personales de la persona a la que le voy a aperturar el proceso, tengo una casilla que dice fecha de notificación. Cuando yo active esa casilla, automáticamente grabo el expediente y con esa ya confirmación de que está notificado, puedo pasar al informe final. Voy al informe final y ahora sí lo puedo ver.
El informe final de la toma de decisión es mucho más simple, porque el informe final es la etapa donde la comisión recomienda si se va a sancionar a esta persona o no se va a sancionar. Y si se va a sancionar, ¿con qué se va a sancionar? Entonces, jala los datos de las etapas anteriores y solo hay que actualizar la información de la etapa pertinente. Entonces, si yo voy a número de expediente, voy a número de expediente y selecciono el expediente, en la etapa del informe final me va a pedir cuál es el informe final que voy a registrar, lógicamente el número del informe, la fecha del informe final, cuál es el órgano sancionador y debo especificar cuál es la sanción. Como ven, esta información, como las etapas anteriores, ya no se puede modificar, pero sí tengo que decir si se va a sancionar o no. Si yo le pongo sí, tengo que especificar cuál es la sanción, la recomendación de sanción. Si es destitución, queda ahí. Si yo le pongo cese temporal, tengo que especificar de cuánto es ese cese temporal. Y si yo le pongo un dato que no es coherente, digamos, coherente con la normatividad, y yo lo grabo, CIMEX va a validar esa información y me va a decir que hay un error. Por ejemplo, me dice, la sanción aplicada al sancionado 1 debe estar entre 31 y 12 meses. Es decir, la temporalidad que yo he puesto aquí no es válida. Si yo cambio aquí a 5 meses, de acuerdo a lo que yo he seleccionado, CIMEX sí lo va a guardar porque ya está dentro del rango de los datos permitidos. No hay un cese temporal de 5 años, por eso me decía, no puedes hacer eso. Y como ven, pasa lo mismo. Ya pasó este expediente de acá, aquí, de informe preliminar instaurado y de instaurado a informe final. Cuando está en informe final, yo puedo registrarle la toma de decisión, que es el mismo procedimiento que la etapa anterior. Selecciono el expediente, pongo el número de resolución, la fecha de esa resolución y selecciono la sanción. Puede ser la misma, puede el director sugerir otro tipo de sanción y ponerle otra sanción, es potestad del director. Le pongo la sanción que sale en la resolución, lo acepto y ese expediente ya culminó. Cuando se pone en color azul significa que el expediente terminó su proceso. ¿De qué manera se pone azul? Cuando yo lo archivo, es decir, no aperturo proceso, o cuando yo termino con la decisión final. Y en este caso ya terminó el procedimiento en su primera instancia. Si yo quiero sacar un reporte solo este expediente, bastaría con hacerle a la lupa ese expediente, decirle exportar, activar la casilla de haber leído los términos y condiciones de la protección de datos personales. Como ustedes ven, CIMEX te recuerda por cualquier cosa que quieras sacar los términos y condiciones. Que a veces no les hacemos caso, es verdad también, pero allí está la información de la Ley de Protección de Datos Personales. Y lo que va a pasar ahora es que CIMEX me va a abrir el archivo de ese expediente. ¿De acuerdo? La etapa de ingreso de ese expediente, la etapa del informe preliminar de ese expediente, la etapa de la instauración, la etapa del informe final y la etapa de la toma de decisión. También me preguntan varias veces cómo saco un reporte de toda la información que tengo en el CIMEX, porque aquí yo tengo la información de este expediente. Para eso voy a saltarme un poquito estas opciones. Voy a la opción de reportes. Y en reportes yo tengo diferentes tipos de reportes. El reporte que más se usa es el reporte de integrados, perdón, de registrados. Yo puedo sacar todos los periodos, es decir, si yo usaba el CIMEX de 2014, me va a salir la información de 2014. O podría decirle, solamente quiero del 2024. Entonces tendría que decirle de enero de 2024, desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha de hoy. Entonces yo puedo seccionar, digamos así, la información, seccionar en rango la información que quiera. Yo puedo poner todos los expedientes, puedo decirle reporte de qué comisión, puedo decirle cuál es el tipo de falta que quiero ver, qué expedientes quiero ver, los que están, todos los expedientes o solo los que están ingresados, los que tienen informe preliminar, los que están instaurados, no instaurados, informe final decidido o algunos prescritos.
Para este caso, como tenemos un solo expediente, vamos a poner todos. Cuando yo le diga buscar, me va a mostrar esa información aquí. Y me va a mostrar la información principal de ese expediente. Pero si yo le pongo exportar, nuevamente los términos y condiciones de protección de datos personales, y yo le digo estoy de acuerdo, me va a mostrar un archivo donde me va a mostrar toda la información de ese expediente. Lógicamente, aquí solo me muestra un expediente, pero yo les estoy pidiendo que vean este reporte porque aquí si tuviera 60 expedientes, los 60 expedientes me van a aparecer aquí, con la información de todos, desde el número del expediente hasta la fecha de cuándo lo registraron ustedes en el sistema. O sea, muchos no sabemos que el CIMEX, por el fondo, digamos, dentro del tema informático, lo decimos en el fondo, en el backend, te graba esa información en la base de datos. Es decir, tú en ningún momento en el CIMEX has puesto cuándo grabaste esta etapa, pero el CIMEX te lo dice. Lo guarda por cualquier tema de auditoría. ¿De acuerdo? Así como graba la fecha del registro del expediente en el sistema, también te guarda la fecha de cuando haces cada una de las etapas. Toda esta información que están viendo ustedes aquí es información que ustedes han visto cuando lo hemos escrito. ¿Ya? Pero, por ejemplo, aquí, cuando ya cambió a celeste, que es el informe preliminar, esta fecha que está aquí, ustedes nunca la ingresaron. En este caso, yo nunca la ingresé, pero el CIMES graba y señala que yo registré esta etapa, el informe preliminar, en esta fecha. Entonces, de esa manera, ustedes pueden tener un control de cuándo hicieron cada una de las etapas. Lógicamente, aquí todo me va a salir 28 porque lo hemos hecho hoy día todo. Ya. Lo que está en este color naranja es la etapa de instauración. Por eso también ven aquí que dice fecha de instauración en el sistema. Cuando cambie de color es otra etapa. Este es el informe final. Esta que está acá es la fecha de decisión, es decir, la resolución de decisión final. Y esta es la decisión de recurso administrativo. Es decir, si este expediente tuviera un recurso administrativo, hay que registrarlo en el CIMEC. Y lo que ustedes ingresen va a aparecer en el reporte aquí. Luego te aparece el estado del expediente, que UGEL, y te aparecen los datos de la persona que está registrada con toda la información de si se le instauró o no se le instauró y cuál es la decisión final. Es decir, en este reporte de expedientes registrados, ustedes tienen toda la historia del expediente. ¿De acuerdo? O sea, estas son opciones que casi no hemos usado en el día a día en el CIMEX, pero era bueno comentarlas para que ustedes puedan verlas. Este que está aquí, expedientes por hechos enunciados, te muestra un gráfico estadístico y un cuadro estadístico. Voy a ponerle todos y buscar. Lógicamente aquí no es muy didáctico porque es un solo expediente, ¿no? Es un expediente por hecho de violencia sexual, que su estado es decidido y solo tengo un expediente, mi nivel de efectividad es al 100%. Y debajo te va a mostrar un gráfico de ese expediente. Lógicamente, si tuviera más hechos denunciados, me aparecieran más barras ordenados por estados. Esto también sale en un Excel. Si le doy a exportar y estoy de acuerdo con los datos personales y le pongo a abrir, CIMEX me va a mostrar en un Excel el gráfico estadístico para que lo puedan usar en sus informes. Lógicamente, insisto, sale así porque solo hay un expediente registrado por un hecho de violencia sexual. Y también me sale el cuadro para que ustedes lo puedan personalizar y presentarlo, ¿no? Lógicamente ustedes le sacan esto del Ministerio de Educación y le ponen el logo de cada uno de sus sujetos. Y tienen todos los parámetros del reporte. Del mismo modo, vamos a ver ahorita el tema de recursos administrativos y expedientes. Sí se ve que no va a ser muy efectivo porque no se nota ningún expediente aquí. Yo normalmente esta opción prefiero trabajarlo individualmente con cada UGEL cuando quiera verlo. Me llama, coordinamos y les muestro la utilidad de esto aquí, porque aquí no podemos verlo. Y procuro no enseñar esto en todos porque aquí sí hay información sensible. Bueno, extremadamente sensible. Pero vamos al recurso administrativo.
los recursos administrativos solo se registran en los casos que tienen una decisión y no se registra el recurso administrativo presentado, sino se registra la decisión final de ese recurso administrativo siempre y cuando esa decisión final sea retrotraer el expediente. O sea, si nos confirman, también sería bueno registrarlo, pero lo que más interesa aquí es registrar los que nos piden que volvamos a hacer un proceso disciplinario. ¿Cómo funciona esto? Igual, busco el expediente al que le quiero registrar la decisión final de ese recurso administrativo, me aparece la pantalla de resumen del expediente para estar seguro de que ese es el expediente al que yo le quiero registrar ese recurso administrativo, pongo cuál fue el recurso administrativo presentado, fue una apelación o fue una reconsideración. Si pongo apelación, tengo que decir cuál es la decisión, si fue inadmisible, si no lo admitieron, si fue improcedente, si fue fundado, fundado en parte o infundado. Si fue fundado en parte, en el detalle puedo poner, no sé, RD de la segunda sala plena de servir, número tararán 2024, ¿no? Donde se decide anular la RD 2035 de inicio del PAT y también de repente me pide anular la 3096, que es la decisión final. Si yo tengo esto, lo puedo guardar. Si todos los datos son correctos, se guarda. Cuando yo saque un reporte ahora, a diferencia del que saqué hace un momento de expedientes registrados, vamos a notar que ahora me aparece la información del recurso administrativo. Aquí está nuevamente el reporte, ya nuevo. ¿De acuerdo? Lo amarillo es el registro del expediente, informe preliminar, instauración, por colores van los cambios, informe final, toma de decisión y aquí está el recurso administrativo. Lo que registramos en las CIMES hace un momento aparece allí. Entonces, ustedes con este reporte tienen todo el trash del disciplinario y tienen la decisión que hubo en el recurso administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, como les comento, el CIMEX tiene su grado de dificultad, no es muy complicado, es sencillo en la línea de que si tengo la documentación a la mano lo puedo registrar. Desde OTEPA, desde aquí del equipo CIMEX, nosotros brindamos todas las asistencias dentro de nuestro alcance. Dentro de nuestro alcance les digo porque estas semanas hemos estado extremadamente saturados y no hemos podido contestar todas las llamadas, pero sin perjuicio de ellos, de repente después de 2 horas, 3 horas, les hemos mandado un mensaje diciendo, oye, disculpa, no te puedo contestar. Y en algunos casos no nos ha dado tiempo ni para eso. Pero en tiempos normales tratamos de brindarles la asistencia que ustedes requieran, desde la parte legal, Gretel Gil, y de la parte técnica, donde entro Marco Chunga con Jair Villacrisis, que nos apoya bastante en estos temas. Entonces, dicho esto, terminamos allí la presente exposición. Vamos a cerrar las pantallas por 5 minutos para tomar un poco de agua, tomar un poco de aire, hacer la consolidación de todas las preguntas y dentro de 5 minutos vamos a comenzar a responder todas las preguntas que hayan registrado en el chat. No se olviden, por favor, de actualizar o de registrar su asistencia para poder compartirle los materiales que podamos hayar usado aquí. Muchas gracias. En 5 minutos nos volvemos a encontrar para comenzar a responder las preguntas que se han hecho en la presentación. Gracias. Buenas tardes. Vamos a comenzar con la absolución de las consultas que tenemos allí en el chat. Empezaremos con las preguntas que va a responder la abogada Gretel Gil. Buenas tardes nuevamente, direcciones regionales, gerencias regionales y UGELes a nivel nacional. Hemos revisado las preguntas que han dejado en el chat de la asistencia técnica, ¿no? Y he agrupado las preguntas para poder contestarlas de forma
general y absolver la mayor cantidad de consultas que han tenido, ¿no? Una de las preguntas más recurrentes también es, ¿cuándo registro un expediente en el CIMEX, ¿no? Hay que recordar que les indicaba que mientras no llegue la denuncia a la comisión especial, comisión permanente o secretaría técnica, dependiendo quién sea el órgano que debe investigar, no puedo registrar nada en el CIMEX. Por ejemplo, si tengo un caso de violencia sexual contra un estudiante, no, primero se activan los protocolos 5 de convivencia escolar, se hace la denuncia, se hace la medida preventiva, la comunicación al UGEL, y eso se registra en el CICB. Pero mientras no llegue ese caso a la Secretaría Técnica o a la Comisión Permanente, no se puede registrar ese caso en el CIMEX. ¿Por qué les indico esto? Y les repito nuevamente, porque a lo largo del indicador que ha sido el indicador 6.1 que tenía el CIMEX este año, indicaban, ¿no? Revisaban de manera interna que ya tenían un caso en el CICB, pero y ya querían registrarlo en el CIMEX. Sin embargo, cuando hacíamos la consulta, ya llegó este expediente a la comisión, ya llegó este expediente a la Secretaría Técnica, nos indicaban, no, todavía ni siquiera ingresado por mesa de partes del UGEL. Entonces, mientras el caso no llegue a la comisión o a la Secretaría Técnica y esta oficina no le ponga su sello de recibido, no puedo registrar nada en el CIMEX. Asimismo, es importante que cuando las secretarías técnicas o las comisiones reciben el caso en su oficina, le pongan su sello, ¿no? Y le pongan la fecha y la hora en la que reciben, a fin de contabilizar el plazo de registro en el CIMEX, si están o no dentro del plazo. Luego hay varios comentarios, ¿no? Que indican que por qué no se ha establecido en la norma los requisitos o el perfil que debe tener un registrador del CIMEX, porque muchas veces se designan a trabajadores que tienen tareas en campo, que salen a campo y no les permite cumplir esto con el plazo de las 48 horas. Como les indicaba, la persona que designa al registrador del CIMEX de su entidad es el titular de la entidad, ya sea el director de la UGEL, el director de la DRE o el director de la GRE. Quien él va a evaluar a quién va a designar dentro de su GEL como registrador del CIMEX, ¿no? Lo recomendable es que sean las personas que están en conexión directa con los casos, ya sean los secretarios técnicos o las comisiones permanentes. Pero como les indicaba, la norma me indica que puede ser cualquier trabajador en adición a sus funciones. Pero quien designa a esta persona, quien la elige, es el director de la UGEL, de la DRE o de la GRE. ¿Qué pasa si el registrador tiene datos incompletos para registrar la denuncia en el CIMEX? El registrador tiene que tener bastante coordinación con las secretarías técnicas y las comisiones permanentes, porque son estas oficinas quienes tienen que proporcionar la información. Pero para esto el registrador debe requerir la información. Entonces ustedes tienen que tener bastante coordinación interna, tanto secretaría técnica, comisión permanente y registrador del CIMEX. También les pongo a manera de ejemplo. Las UGELs durante todo el año nos han contado, ¿no? Que a veces no hay dentro de la misma entidad comunicación o coordinación con las secretarías técnicas y comisiones permanentes. Pero si se dan cuenta, desde que ingresa una denuncia, hay un flujograma que debe seguir esta. Y por lo tanto, necesariamente tienen que coordinar estas áreas. Ya. ¿Qué pasa si la denuncia se devolvió al jefe inmediato porque la comisión consideró que era una falta leve? Es muy importante que internalicen, que sepan qué dice la resolución ministerial 636-2018 Minedu. Eso sí, yo soy registrador, tengo que internalizar qué me dice esta resolución ministerial, porque esta es una norma técnica que me indica qué es lo que se va a registrar en el CIMEX y qué es lo que no se va a registrar en el CIMEX. En el CIMEX se van a registrar, en el caso de denuncias contra docentes, las denuncias que son derivadas a las comisiones especiales o comisiones permanentes por faltas graves y muy graves, porque este tipo de faltas son las que tienen competencia las comisiones permanentes o especiales. Las comisiones especiales y permanentes no tienen competencia para ver faltas leves. Por lo tanto, si la comisión considera a su criterio que este tipo de hecho es una falta leve y la va a devolver al jefe inmediato, este caso no tiene que estar registrado en el CIMEX. Y si ya lo registraron, pueden solicitar su eliminación con el sustento debido.
Al final de la resolución ministerial 636-2018 establece que solamente se van a registrar las faltas graves y muy graves y no se registran los casos que tengan relación con los institutos, los casos que estén relacionados con PAD de la ley 30.512. ¿Qué pasa si la denuncia ingresa de manera directa a la Secretaría Técnica? Porque la Secretaría Técnica recibió esta denuncia de forma verbal. No, nos preguntan, ¿tiene que derivarse a mesa de partes para que ésta a su vez la derive a la Secretaría Técnica? Hay que recordar que de acuerdo a la ley 30.057, ley del Servicio Civil, las Secretarías Técnicas tienen competencia para recibir denuncias verbales, ¿no? Para eso tienen un formatito. Entonces, si se recibe la denuncia por parte de la Secretaría Técnica y ésta le asigna un expediente, ya tenemos que el caso ya ingresó a la Secretaría Técnica. Entonces, yo tengo que tener 2 días hábiles para registrarlo, ¿no? Como toda oficina, documento que ingresa, documento que se le asigna una numeración, ¿no? Un código de expediente. Si la tienen que reportar a mesa de partes o no, eso ya es gestión interna de su GEL. Ah, ya. ¿Qué pasa si el director informa una falta a la UGEL? ¿Se tiene que colocar al director como informante? Hay que recordar que el director es quien deriva las denuncias a la UGEL, ¿no? En su calidad de director. Pero muchas veces el denunciante es el padre de familia. Entonces no hay que confundir la figura del denunciante con la figura que realiza el director de UGEL al momento de derivar la denuncia. Hasta aquí tengo las preguntas más recurrentes que las he agrupado. Vamos a absolver el segundo grupo de consultas. Sí, buenas tardes. La pregunta que voy a absolver dice, cuando se registra un expediente, siempre nos indica corroborar si tiene un registro en el CICB y no coincide, jamás coincide. Como les comentaba durante la presentación, la opción de buscar en CICB se tiene que usar en todos los casos. ¿De acuerdo? Pero las coincidencias que busca el aplicativo son las coincidencias con los casos de violencia sexual en contra del estudiante. Recuerden que esta es una temática vital para el sector, para ustedes, para nosotros, para todos, y tenemos que hacerle clic a esa opción de buscar. Yo les sugiero como una buena práctica que usen la opción de buscar después de que tengan toda la información registrada. Es decir, pongo la fecha de los hechos, la fecha de ingreso a la comisión, el DNI del denunciante y que el hecho sea violencia sexual. Cuando hagan eso y sea violencia sexual, con las coincidencias que les digo, si encuentra algún dato relacionado en la base de datos del CICB, automáticamente va a precargar y va a relacionar ese reporte CICB con el de CIMEX. ¿De acuerdo? Insisto también, siendo este un tema delicado, cuando tengan esa necesidad de probarlo, de hacerlo ya de manera individual, no duden en llamarnos. Normalmente respondemos al toque. Esta semana, como vimos, está un poco complicado por todos los temas que hemos tenido. Pero si gustan, coordinamos una asistencia y lo vemos de manera individualizada con cada UGEL. Otra pregunta que tengo es, dice, tengo problemas con el CIMEX cuando quiero registrar la denuncia que proviene del CICB y automáticamente pasa al CIMEX luego de registrar algunos datos y al grabar me sale un mensaje, tuvimos problemas al grabar. Ese también podría ser un problema técnico que me gustaría revisarlo también de manera, con la propia entidad, con el propio registrador. Hemos encontrado casos que me olvidé de comentar en la presentación, hemos encontrado casos que no podían acceder al CIMEX porque las máquinas estaban saturados los archivos temporales. Y hemos tenido, muchos de ustedes han aprendido a eliminar temporales en su máquina, que hace que su navegación dentro de Internet sea mucho más fácil. Y esos temporales que se quedan grabados y se saturan, dificultan el ingreso a estas temáticas. También, insisto, me gustaría verlo de manera personal, en una videollamada, en una reunión Teams, para verlo en vivo en la pantalla, a ver qué está pasando allí. Y es de la UGEL Lambayeque y la UGEL Lucanas, esos temas del CICB para poder verlos de manera individual. Luego, Maritza de la GRE Cusco nos indica, en la denuncia no mencionan el DNI del denunciado. ¿Y cómo llenamos los datos? Es una dificultad para nosotros estar buscando el DNI del denunciado, ya que no tenemos acceso a RANIEC.
Sí, en realidad no tiene acceso a RENIEC, es complicado, nosotros tampoco lo tenemos. Pero en el CIMEX, lo que pueden hacer es, si no tienen los datos de esta persona, cuando les preguntan, no tiene el NI de la persona denunciada, cuando les dice encausado identificado, ponerle no. Y a la derecha poner algún dato que tenga de esta persona, de repente su primer nombre, su segundo nombre, o de repente el cargo que ocupa, ¿no? Ojo que esto es en cualquier caso, menos en los casos de violencia sexual en contra del estudiante. En los casos de violencia sexual en contra del estudiante ya debería haber una medida preventiva aplicada y para la aplicación de esa medida preventiva lo debemos de tener plenamente identificado. En cualquier otro caso, ustedes pueden poner identificado no. Y con esto pueden poner algún apelativo, algún dato que lo referencia a la persona. Igual, si tiene dificultades, me avisa y lo podemos ver en máquina, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es básicamente aquí. Dice, hay un expediente con apertura de PAT que se ha registrado en el CIMEX, pero que en el transcurso de la investigación se ha declarado la nulidad de esa apertura, recomendando retrotraer al momento de la precalificación. Y ahora que se volvió a hacer la precalificación, queremos editar para poner los nuevos plazos en el CIMEX y no sé si sea posible para evitar que nos arroje como prescrito. ¿Ya? Y esta pregunta la puedo relacionar con la pregunta que nos hace Lilian Mendoza: ¿por qué no te da la opción de modificar las fechas ingresadas en el CIMEX? Lo que pasa es que el CIMEX está diseñado para que la información que registren allí no pueda ser modificada, como bien lo dice Lilian, pero hay un procedimiento que podemos hacer para poder modificar eso. Nosotros desde acá tampoco podemos modificarlo. Lo que nosotros podemos hacer es eliminar la etapa donde se ha cometido el error. Es decir, si nos hemos equivocado por ejemplo, en este caso en instauración, o nos han pedido que se anule eso para hacer nuevamente una resolución de apertura, y esa apertura anterior ya está registrada, lo que pueden hacer es mandar un correo a consultas-cimex@minedu.gov.pe solicitando la eliminación de la etapa de instauración del expediente tal debido a tal error o a tal pedido, ¿no? Y con eso nosotros lo que hacemos es quitarle esa etapa y dejártelo en la etapa anterior. Si queremos eliminar la instauración, nosotros dejamos el expediente en la etapa de informe preliminar. Ojo, nosotros no podemos modificar datos. Lo que hacemos es sacamos toda esa etapa para que ustedes la vuelvan a ingresar. El CIMEX no está diseñado aún para poder hacer esas modificaciones. Están pensadas en una versión que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y por temas en realidad de recursos no podemos hacerlo, pero por el momento la salida que le podemos brindar es la actualización de esas etapas. ¿De acuerdo? Y con eso tengo, creo, absuelto todas las preguntas que habían derivado para la sección de lo que me corresponde a mí. Y bueno, nos queda más que agradecerles en nombre del señor Luis Alberto Salazar Salazar, jefe de la Oficina General de Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción, de parte mía, de parte de Gretel, de parte de Yaira, agradecerles por su asistencia y estamos disponibles para cualquier pregunta que nos quieran hacer a través de los canales de trabajo, ¿no? Que son el 615-5800, anexo 26614, o al correo consultas-cimex@minedu.com. Allí ya debe estar compartiéndose los canales para consultas en el CIMEX. Le agradecemos de antemano por su participación y eso es todo de parte de nosotros. Muchas gracias. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.